Lo curioso de las cicatrices es que uno ve las consecuencias, pero nunca ve el golpe que las provoca. Y eso es algo que quería explorar en mi nueva novela. No solo el momento en que se produce esa herida, sino en lo que ocurre antes, para que todo empiece a moverse. Hoy es 1 de julio. Hoy se publica Expediente Tarsis, la primera cicatriz. Y en este vídeo quería contaros un poco de qué iba a ir este libro y qué vais a encontrar en esta nueva historia. Esta no es una historia habitual dentro del universo de Tella y tampoco dentro de la Legión Exiliada, que es esta última saga que estoy escribiendo. Aquí vamos a conocer a uno de esos personajes, a Víctor Tarsis, pero lo conoceremos mucho antes de que llegue a ser comandante. Lo vamos a conocer siendo simplemente un chico. Esta historia habla de su origen. Aquí no vamos a encontrarnos con un hombre que es capaz de dirigir a cientos de hombres en una batalla imposible. Nos encontraremos con un chico que lo único que ha hecho ha sido aprender a callar y a recibir golpes dentro de una estación donde los humanos simplemente están espartados en un sector donde nadie quiere mirar. Hasta que un día el propio sector humano es atacado y Víctor descubre que hay peligros que no se pueden detener simplemente poniéndose delante, que uno a veces tiene que cambiar para poder sobrevivir y sobre todo proteger a los demás. Y esa es la idea central de este libro. No voy a contar cómo Víctor se convierte en héroe, simplemente cómo da esos primeros pasos, cómo toma esas primeras decisiones que luego más adelante le van a llevar a donde lo conocemos a día de hoy, a la Legión Exiliada. También tengo que deciros que esta historia no se trata como una aventura dentro de la Legión Exiliada. Me refiero a que no hay grandes operaciones militares ni tampoco grandes combates. Tenemos que pensar que Víctor es un chico que de 11 años y que realmente su aventura no puede ser de combates ni nada más. Vamos a ver algo mucho más personal y más íntimo dentro de esta historia y poco a poco vamos a ir entendiendo lo que ha vivido y cómo se va moviendo en esta galaxia que poco a poco se va abriendo ante sus ojos. Además, algo importante aquí en esta narración y es que se reconstruye de dos maneras diferentes. Por un lado, como un informe militar, con registros, anotaciones de los personajes, con mensajes y comunicaciones internas y demás, y por otro lado, con esa narración básica y que podemos entender de desarrollo de la historia, ¿de acuerdo? Tenemos esas dos partes que se van uniendo. Por un lado vemos la historia de Víctor, que nos la va contando él mismo, que digamos, y por otro lado esa parte de informe militar mucho más detallado y exhaustivo. Así que creo que es una narración o un tipo de narración bastante curiosa y creo que le da mucha vida a esta explicación, porque al final se trata de una reconstrucción del pasado, no tiene por qué ser del todo fiable, pero le da más margen y más imaginación también al lector. O al menos eso es lo que creo, o eso es lo que he intentado construir. Y tema importante también es que no necesitáis haber leído nada de mis libros, de Tella ni nada, para poder disfrutar de esta historia. Porque aunque se trata de un personaje que luego conoceremos en la Legión Exiliada, no tiene nada que ver con el cuerpo de protección. Así que alguien puede empezar a leer desde este sin ningún problema. Es más, creo que de los libros que tengo colocados y demás, podríamos decir que este es el más fácil de entrar y también que está cogiendo el ritmo y el estilo que más me está gustando ahora, que es más personal, más íntimo, de bajar la cámara y de ver a alguien dentro del universo que no conoce y demasiado grande para poder entenderlo por completo. Creo que está cogiendo un poco más el estilo que me está gustando más a día de hoy. Así que dicho esto, os recomiendo que si queréis empezar con alguna novela, esta podría ser un buen punto. Y si os gusta, si os parece interesante, luego poder ir al final a la Legión Exiliada, donde ya conoceremos a ese alto comandante y a lo que ha tenido que vivir en parte y lo que están luchando ahora dentro del universo de Tella. Y para quienes habéis leído La Legión Exiliada, también vais a poder disfrutar de esta historia, porque vais a conocer el origen de este personaje, cuáles son sus primeros pasos, cómo consigue esa cicatriz en el mentón y realmente cómo va a ir entrando en el cuerpo de protección y a convertirse después en ese comandante que todos ya conocéis. Así que tanto quienes no han leído nada sobre Tella o sobre La Legión Exiliada, como quienes lo han leído, van a poder disfrutar de esta historia sin ningún problema. Así que eso creo que ha sido complicado, pero creo que ha quedado bastante bien.
Y para ir cerrando el tema, os tengo que decir también que esta historia la he escrito en parte para participar en el Amazon Storyteller de este año, de 2026, que es el concurso de Amazon para autores independientes. O sea, no sé realmente si voy a escribir más historias de Víctor, pero realmente quería escribir esta para ir probando y para participar en este concurso. Realmente no creo que vayamos a ganar, ni mucho menos. Hay grandes autores y hay mucha gente por ahí metida. Pero simplemente quería quitarme esa espinita de no haber participado hasta el momento. Así que nada, así que si lo disfrutáis, si lo leéis, si lo compráis, valoradlo, dejadme una reseña, comentadme qué os ha parecido, porque todo eso va a ayudar también a ese esfuerzo, a ese concurso. Así que dicho esto, pues ya lo único que me queda deciros es que tendréis el link por aquí abajo, que ya podéis disfrutarlo, que ya podéis leerlo tanto en formato digital como en formato tapa blanda. ¿De acuerdo? Este ya va a ser otro libro en tapa blanda, cosa que hacía mucho tiempo que no preparaba. Así que bueno, realmente no me queda mucho más que deciros. También si queréis saber más sobre este libro, sobre lo que voy haciendo y sobre lo que voy escribiendo, os podéis suscribir también a la newsletter que tendréis por ahí abajo. Así que nada, dicho todo esto, nos vemos. Ahora ya lo sabéis, que el expediente Tarsis ha sido desclasificado y que ahora ya podéis disfrutar de este origen de Víctor Tarsis y de cómo consigue su primera cicatriz. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.